Hoy nos invaden la zona de grabación, pero nada podrá con nosotros. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a las obras del Santiago Bernabéu. 31 de marzo, último día de mes, 31 de marzo de 2022. Madre mía, qué rápido se pasa el tiempo, qué rápido se pasa el tiempo grabando las obras. Se me pasa volado todo esto. Bueno, vamos a ver qué avances tenemos, va, quedaros conmigo. Ya me han despejado la zona y puedo pasar libremente. Ojo, 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 veo la zona más despejada y vemos cómo se han creado como un banco de trabajo. En esta zona de aquí están empezando a construir cosillas. Ojito, trabajos de soldadura. En esta parte baja de la torre B, ahí vemos esas mesas del IKEA, como decíamos ayer. Aquí vemos cómo están los espárragos, las placas de anclaje, que siguen prácticamente igual como estaban, no hay ningún avance. Ahí vemos la más grande que está ahí al fondo, sigue igual, sigue sin ningún avance. Continúan trabajando en la fachada y vemos también la lagunita que vimos como trabajaba ayer. Había una hormigonera en esta parte de aquí, que por cierto, ahora aquí vemos una que parece que va a entrar. Y ayer decíamos que estaba aquí, siguen trabajando en la fachada. Ahí vemos torre B, fachada, esa pila de andamios. Toda esta parte que ya llevan unas 2 semanas más o menos. Y trabajos en las alturas, como siempre, trabajos en las alturas. Continuamos, a ver. Ahí vemos que están repostando, ¿no lo oléis? Huele mazo a soldadura. Madre mía, cómo huele a soldadura en esta parte de aquí. Todas las plataformas y maquinarias que tenemos en Castellana, mirad. Un brazo por aquí, otro brazo azul por allá, un brazo negro por aquí, blanco, amarillo, otro al fondo. Madre mía. Por cierto, ya ha entrado nuestro queridísimo amigo el camión hormigonera para trabajar en la zona. ¡Ey, ey, 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 ey! Aquí vemos esas partes, esas piezas que están incorporando en la parte superior de las torres de apeo amarillas, donde ya asoman, parecen gárgolas. Parece que van a asomar gárgolas por ahí. ¡Ey, ey, ey! Aquí estamos de nuevo, asomados a Bélgica. ¿Qué observamos? ¿Qué observamos? Parece esto mi habitación, todo lleno de ropa por encima. Madre mía, pero me iban a hacer un puzzle aquí. Parece un exprimidor esta parte de aquí. El puzzle, esto es lo que hay del puzzle. A ver si luego desde esta parte de aquí, que es donde entramos al tour, lo podemos ver mucho, mucho, mucho mejor, de lo que lo estamos viendo ahora. Pero parece todo esto una guarrería. Es que esto es una guarrería. ¿Esto aquí van a hacer un puzzle? Vale, nos bajamos, venimos por nuestro escondrijo preferido, al ladito de estos arbustos, para asomarnos y hacer esta preciosa vista de la Viga Corona. Hoy, 31 de marzo de 2022. Como decía ayer, han incorporado estas dos piezas, estos dos salientes para las gárgolas. Y en la parte central de momento no han incorporado nada. Contenedor de demol que entra al interior. Esas grúas, 3 grúas que tenemos en una misma zona, entre ménsula y ménsula, donde están con esos anclajes, para lo que me imagino que serán escaleras. Sí, 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 ahí están, escaleras recién incorporadas aquí en la Castellana. Calentito, fresquito, muy rico, aquí los tenemos ya. Desde hace unos cuantos días veíamos cómo trabajaban en esta zona y que colocaban estos anclajes, y ya tenemos esta gran novedad en el día de hoy. Toma ya, escaleras, exclusiva en el canal. Ole, ole, ole. Hoy las palomas no me impiden pasar, así que paso. Tengo vía libre. Ojito, ojito. Una Nacho Vidal que va a volar ahora mismo. Torre C. Brutal, brutal. Torpedo para arriba. Pedazo de Nacho Vidal. Van a subir en estos precisos instantes.
Pedazo de time-lapse, nos acabamos de marcar. Y aquí tenemos a puntito de caramelo ya esta tubular. Esta pedazo Nacho Vidal ya en su sitio, casi en su sitio. Ahí vemos la conexión en la parte inferior de lo que es el cordón superior. La viga corona aquí a su paso por la torre C. Y mirad lo que queda, conexión inferior y el torpedo, la parte del torpedo que vemos con las pletinas a puntito de caramelo, eso es, a puntito, y así quedaría. Así quedaría. Más luego otras 3 que quedan ahí abajo. Bueno, y a la vez se van a llevar grúas, traen otras grúas. Tenemos unas 4 grúas. 1, 2, 3, 4 grúas. En la esquina de la torre C de Rafael Salgado y Castellana tenemos nada más y nada menos que 4 pedazos de grúas. Aquí tenemos cómo están desmontando del camión de la góndola otra parte. Esta es una parte del plumín, que es para la que van a instalar, van a formar ahora mismo. Imagino que estarán formando todo esto para la posible instalación e izado del cordón, que va a ser la que una... ¡Ay, qué bonito el sol ahí! La que una ya directamente en la esquina de la torre C para terminarla, por fin, de una vez. Pero madre mía, 4 pedazos de grúas de Aguilar en apenas 20 metros. Y son unas LR grandes, grandísimas. Vale, ya estamos casi en Rafael Salgado. Puerta de Radio Cronsa totalmente cerrada. Ojo, que tenemos novedades. ¿What? ¿Están pintando? Están pintando en esta parte interior de las ménsulas, aquí a su paso por Rafael Salgado. Mirad, novedad en el día de hoy. Brutal. Ojo, ahí arriba. Continúan limando la parte superior de las costillas aquí en Rafael Salgado. Lo quieren dejar así. Mirad, esto es el interior. En la parte de las ménsulas, la parte superior, donde continúa Demol trabajando en esta zona. Vale. ¿Cómo avanzan, ¿Cómo avanzan con el tema de la pintura? Aquí en las diferentes piezas en Rafael Salgado. Mirad cómo están dejando ese acople para las escaleras. Y aquí en las torres de asedio azules parece que las han hecho para hacer extensión de las ménsulas. Ahí vemos cómo están poniendo ferralla y poder extender un poquito más toda esa parte de hormigón. Arriba, aquí ya estamos terminando con la calle Rafael Salgado. Y aquí continúan las tubulares perfectamente acopiadas con el panel de barandillas al fondo, acopiado en la puerta 43. Y donde parece que en esta zona no tenemos ninguna novedad más al respecto, así que vamos para allá, vamos para Padre Damián. Aquí estamos ya al ladito de la torre D, al ladito, justo debajo de la torre D. ¿Qué observamos? Observamos que siguen poniendo uniones. Aquí vemos uniones en las diferentes partes de lo que van a ser los palcos. Aquí justo en esta esquina, como ya pusieron aquí estas uniones. Qué grandes son, qué grandes son nuestros queridos amigos. Los operarios continúan soldando en diferentes partes. Aquí vemos otra pedazo de grúa trabajando en esta zona, recién incorporadas las piezas de ampliación del tercer anfiteatro, al igual que sus uniones, siguen incorporando recubrimiento gris en todas estas partes nuevas del edificio rojo, el nuevo edificio aquí en Padre Damián. Y digo, estoy escuchando algo encendido, y es que están hormigonando. Continuamos viendo, seguimos el conducto y están hormigonando en esta planta de aquí. Por cierto, esta mañana he venido y estaban hormigonando también. Lo que no me acuerdo dónde, pero estaban hormigonando en alguna planta de por aquí. Ojo, que hay nuevas piezas incorporadas aquí en Padre Damián, el nuevo edificio. Así que no os preocupéis, que ahora os lo cuento cuáles son las novedades. Mirad cómo van colocando cómo va creciendo. Sí, se desenfoca, pero es que necesito hacer esto del dedo, lo necesito hacer para señalaros lo que quiero explicar. Y es que siguen pintando, ahí ves, ¿no? La diferencia de lo gris con lo rojo. Ojito, mirad, nueva novedad. Otra piezaca que acaban de incorporar en la ampliación del tercer anfiteatro. Cómo va formándose el puzzle, Brutal. Casi me pilla un taxi. Así va quedando. Ahora desde la posición de allí lo veremos mucho mejor. Pero otra de las grandes novedades, y es que hay que fijarse en esta zona de aquí. Ahí vemos, ¿no?
nueva pedazo de viga que tenemos gris, que ha besado con el nuevo edificio y con el murito sur, ahí lo vemos. Cómo va creciendo poco a poco, cómo van trayendo piezas poco a poco de Fuenlabrada y que van incorporando, parece que... Dices, pero es que no hay ningún avance. Sí, sí hay avances, sí, hay avances y muchos. Y esta pieza es simbólica, ¿eh? Es hiper grande, para no darse cuenta. Oye, ¿os acordáis de lo que estaba haciendo en Rafael Salgado? Esa pintura azul que estaban incorporando a las ménsulas. Vengo ya por Sagrados Corazones, porque Sagrados Corazones me inspira. Eso es una rotonda de gran prestigio. Y he venido un poco desmotivado desde entonces, pero esta rotonda me ha hecho pensar y he dicho, puede ser que estén incorporando esa pintura para una imprimación, hasta incluso para luego poner una tela asfáltica, ¿puede ser? ¿Puede ser? Ponedlo en los comentarios, ¿qué creéis que puede ser? Por cierto, mirad cómo se ve desde aquí la parte de la pieza, el tercer anfiteatro, ampliación, que acaban de incorporar, que está fresquito, muy rico todavía. Y mirad cómo queda, ¿eh? Recién incorporado, aún sujeto por las eslingas de la grúa de Aguilar. Y así va quedando, ¿eh? Totalmente emboladizo ahora mismo. No ha llegado a su destino aún, parece. Ahí vemos al operario en la parte inferior, que todavía parece que no ha encajado, no ha besado, con la que ya estaba totalmente instalada. Y aquí tenemos lateral este, hoy 31 de marzo de 2022. Os recuerdo, último día de mes. Ojo, acaban de incorporar una riostra. Acaban de incorporar una riostra en esta esquina de aquí, esquina de Tórrea. Parece que se avecinan grandes cambios aquí en Concha Espina. Estamos al ladito de la torre y vamos a ver cómo queda desde aquí esta nueva riostra que acaban de incorporar. Ahí vemos cómo está sujeta todavía en la jaula al lado y madre mía, madre mía, cómo va esto. Bueno, lo que decía antes, esa pintura azul que estaban incorporando en Rafael Salgado, que aquí obviamente no está, pero quiero hacer un ejemplo, claro ejemplo. Yo creo que es como una imprimación para una tela asfáltica o algo que vayan a hacer ahí. Madrid City Tour, os recomiendo que lo veáis. Cómo mola, cómo mola. No me pagan, no me pagan. Y aquí al ladito de Roberto, Madrid 1902, llegamos a la tienda oficial del Real Madrid. Última estación, por cierto. Sale el sol aquí en la capital, por fin sale el sol. Nos da de lleno en la piel, por fin, después de tantas semanas. Última parada, antes de entrar al interior. Aquí tenemos todo el fondo sur, que parece que no tenemos grandes avances. Y continuamos, vale, venidos conmigo al interior. Vamos, vamos. El pasillito para entrar al interior del Santiago Bernabéu. Y levantamos la mirada, la que vemos las tubulares y esta chapita aquí en esta parte de aquí, justo en la parte inferior, en la parte más baja de la Torre C. Vamos a cambiar de toma. Y aquí tenemos las Nacho Vidales descansando, esperando a que llegue su momento. Y aquí tenemos, como hemos dicho antes, la grúa, una de las grúas que ya se ha soltado del cordón superior que izaron ayer. Torre C. Bienvenidos de nuevo al mirador secreto del Tour del Santiago Bernabéu. Vamos a observar qué tenemos por aquí, donde siguen formando ese puzzle. Vamos con ese puzzle. Por cierto, ha venido de nuevo la grúa de Fraile. Imagino que vendrá para quedarse y para subir la siguiente pieza del puzzle, que de momento así es como va avanzando. Poquitas novedades con respecto al día de ayer. Ahí vemos al fondo más piezas acopiadas que vinieron ayer, por supuesto. Y que ojito, que ojito, que prontito podemos ver cosas nuevas sobre la viga museo. Porque si han venido las nuevas piezas que han incorporado en la parte de Castellana, justamente en el saliente, como hemos visto antes, no sé qué decir, pero bueno. Aquí tenemos todavía descansando estas piezas, esas lamas tan características aquí en la Torre C y que continúan en el mismo lado, al igual que las tubulares, continúan también aquí. Ojito que bien se ve,
Tubulares no, Jesús. Tubulares no, Nacho Vidales. 4. En total, 4. Vale, vale. Toda la parte de la chatarra del antiguo lateral oeste está ahí. A ver si enfoca. Ahí estamos. Ahí está. Y nada, grúas de Aguilar por aquí, que es esta es una de las que han sido encargadas de subir, de izar el cordón que vimos ayer y que grabamos desde esta esquina. Bastante movimiento de grúas tenemos aquí. Grúas Aguilar en esta parte de aquí de la Torre C, ya cerquita de Rafael Salgado. Y es que claro, ahora tiene que medir uno de los cordones de los que ya cierran la esquina totalmente, más luego izar las tubulares. Aún queda jaleo, aún queda jaleo. Vale, ahora sí que sí, ahora sí que sí. Bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy jueves 31 de marzo de 2022. Bienvenidos un día más al interior. Vamos a ver qué avances tenemos. Disfrutad, disfrutad, coged palomitas. Y nos vemos ahora. Trabajos de mantenimiento en el césped. Aquí vemos cómo están repasando las uñas al césped del Santiago Bernabéu. Recordad, próximo partido aquí contra el Getafe. Este fin de semana no, el que viene. Ojo, 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 reunión de gran importancia. Aquí cerquita de la entrada al hipogeo por el fondo norte. Gran reunión de importancia, Ojito, ojito. Levantamos la mirada. Mirad, mirad, mirad cómo va creciendo la ampliación del tercer anfiteatro por el lado sur. Aquí vemos cómo han colocado nuevas piezas, en este caso nuevas vigas. Ahí vemos cómo se han unido, cómo se han besado ya esa parte de aquí. Y como hemos visto antes, a ver si lo podemos ver. No llegamos a verlo desde aquí. A la pedazo de unión esa pedazo de viga gris que tenemos ya del murito sur al Torreón sur. Y ahora hacia la izquierda para seguir divisando, para seguir observando, a ver si tenemos algún avance en esta parte de aquí. Ampliación del tercer anfiteatro por el lado norte, donde es verdad que tenemos una plataforma ahí. Me imagino que estarán soldando, pintando, dando ese antioxidante e incluso cualquier otro trabajo necesario para la zona. Aquí tenemos también la ampliación del tercer y cuarto anfiteatro. Como vimos, ya están colocados algunos asientos en ese huequecillo. En ese de momento así sigue igual. Levantamos la mirada. ¿Y qué tenemos aquí? Esas tubulares. Falta una pirámide con 3 tubulares, que son las que están esperando en el suelo. Recordad, 3 en el medio, de 4, una de 3 y una de 3. Así marcha. Vamos, 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 vamos. Ya están preparando esta cercha de rodadura número 2 para el gran despliegue de las cubiertas de las cerchas retráctiles que taparán el Santiago Bernabéu en un futuro. Y que aquí vemos como más o menos en el medio, aquí, están trabajando desde hace unos cuantos días. A ver si vemos aquí también. Aquí vemos cómo están trabajando, están preparando la zona para las futuras cubiertas en esta cercha de rodadura. Ojo, 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 Vamos, 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 que se viene movidita. Aquí arriba igual, en la cubierta aquí vemos cómo están. Madre mía, qué miedo, por favor, es que de verdad. Brutal. Brutal. Como están trabajando ahí arriba. Vale. Bajamos la mirada. Vamos a observar esta grada baja del lateral oeste. Un pequeño zoom. Sí. Un pequeño zoom a la zona donde observamos que no observamos nada. Todo sigue igual. Todo sigue igual. Ojo, un transpalet manual. Ojo, el cazo de ayer, la pala. Y todo sigue igual, La cámara, la mini cargadora, poco movimiento hoy en la zona. Y aquí vemos la excavadora que saca tierra. Y que de momento hoy no he visto sacar nada de tierra.
Aquí podemos observar, tiramos una mirada a la izquierda, que no hay ningún camión esperando ni entrando para la posterior salida de tierra del interior. Fondo norte, cubierta norte. Todo sigue prácticamente igual. Ya sabemos que tenemos incorporado ese aislante, esa segunda capa en toda esta zona de aquí. Ahí vemos cómo se nota, cómo se nota aquí a los lados la primera capa, que se nota también bastante. Y ahora de momento sigue prácticamente todo igual. Todo esto lleno de andamios, protecciones. Siguen trabajando la cercha de rodadura número 3, 2, 3. Todo están preparando para las cubiertas retráctiles del techo. Por cierto, continúan aquí con los trabajos en el interior. ¿Notáis el temblor? Sí, siguen picando. Aquí en el interior siguen picando, demoliendo. Seguir engrandecer en más su corazón, para enamorarnos a todos nada más verlo. Cuando llegues y te pongas frente a él, será imposible apartar la mirada. Maestría para diseñar este continuo baile de grúas y trabajadores que hacen crecer al nuevo Bernabéu. Brutal. Esta es la maqueta que hay en el interior del Santiago Bernabéu. Millones de hombres y mujeres en ahora todo mirad el planeta lo que sale. aman al Real Madrid. Esta es y seguirá siendo su casa. Aquí sentirán el fútbol como en ningún otro estadio del mundo. Un icono del deporte, de la arquitectura y de la ciudad de Madrid. Reflejo del esfuerzo y del trabajo en equipo. Un estadio pensado por y para las personas. Para que lo disfruten los madridistas de esta y de las nuevas generaciones. Porque vosotros, socios y aficionados, sois el alma del estadio, el alma del Real Madrid. Brutal la nueva maqueta del Bernabéu que hay en el tour, que os invito, que os recomiendo a que la veáis, porque es increíblemente increíble la música que ponen, todos los efectos sonoros y visuales, y que al final hace que la maqueta se esconda debajo de la base que tenemos ahora mismo en pantalla y salga una vez el Classic Bernabéu y otra vez el nuevo Bernabéu como tenemos ahora en pantalla. Y es un cambio que vamos a sufrir y que vamos a ver en nuestras pieles y que lo seguimos viendo todos los días en nuestros canales, tanto aquí como en los otros. Un estadio abierto al mundo, al futuro, concienciado con la sostenibilidad para cuidar la ciudad en la que vivimos. Un estadio abierto a los sueños, para que no encuentres ningún límite cuando celebremos juntos la próxima victoria de nuestro Real Madrid. Nos asomamos, madre mía, el ruido que tenemos por aquí, para hacer como siempre un zoom a esta zona y a ver si podemos divisar algo. Y hasta aquí los avances del día de hoy, tanto del exterior como del interior. 31 de marzo de 2022, último día del mes. Empezamos uno nuevo, abril, mes 4. Así que muchas gracias por ver el vídeo, por apoyarme. Si te ha gustado, déjame un like, suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid, de las obras. Activa la campanita si quieres y deseas, para recibir las notificaciones necesarias. Y nos vemos muy pronto, ¿vale? Prontito, ¿vale? Venga, chao, hasta luego. ¡A la Madrid!